Hoy estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo Mártir. Él fue un diácono de la Iglesia de Roma en el siglo tercero, y nos da ocasión para reflexionar y aprender un poco de lo que significa el diaconado en la Iglesia. Es algo interesante. Pues diácono, diaconía significa en griego servicio. Un diácono es un servidor. Y nos recuerda a la expresión que dijo Jesús, que yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, la iglesia ya desde en la Biblia está, en el Nuevo Testamento aparece la función y el ministerio del diaconado y ha adoptado varias formas a lo largo de la historia, pero les quiero explicar un poquito cómo funciona esto. Actualmente, y desde hace algunos siglos ya, el diácono, en primer lugar existe el diácono transitorio, que significa aquel diácono que está en camino al sacerdocio, y es un paso previo a recibir el orden sacerdotal, el orden diaconal. Sabemos que hay 3 grados del sacramento del orden: diácono, sacerdote y obispo, o mejor dicho, diácono, presbítero y obispo. Y para llegar a presbítero hay que pasar por el diaconado, y para llegar a obispo hay que pasar por el presbiterado. Esa es la manera como ahora lo hacemos en la iglesia, pero no siempre fue así. Actualmente, repito, este paso previo, y por tanto a veces al diácono se le ve como si fuera un medio sacerdote, ¿no? Lo cual es incorrecto, pero ahora entenderemos por qué. Actualmente el diácono puede hacer algunas, no todas, pero algunas de las funciones del sacerdote, sobre todo en lo que se refiere a la liturgia, y entonces el diácono ayuda en la misa, el diácono lee el evangelio, el diácono puede predicar, el diácono puede incluso bautizar en la iglesia, puede oficiar matrimonios sin misa, pero oficiar matrimonios. O sea, prácticamente hace muchas de las cosas que el sacerdote hace, pero sin celebrar propiamente, sin consagrar, sin celebrar él la misa, sin presidir la misa, y sin confesar principalmente. Tampoco puede dar la unción de los enfermos. Y entonces, en ese sentido, el diácono da la comunión, etc. En su función litúrgica, efectivamente, hace cosas muy parecidas a las del sacerdote, pero no puede hacer las principales. Y entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, pareciera que el diácono es un sacerdote a medias, ¿no? Y sería una visión muy pobre, ¿no? Entonces vamos a ver el trasfondo y entender cuál es la función. Actualmente se ha querido recuperar la importancia del diaconado en la iglesia, y entonces hace unos pocos siglos, unas pocas décadas, en el Concilio Vaticano II, se restauró el diaconado permanente, que significa que no solo hay diáconos que están camino al sacerdocio, sino hay diáconos que son toda su vida diáconos, y pueden ser hombres casados, y estas personas pues ofrecen un servicio a la iglesia, ayudan en muchas funciones de la iglesia, aun siendo hombres casados con familia y con un trabajo también civil. Entonces, bueno, se ha intentado ir recuperando esa figura, pero vamos a entender históricamente cómo funcionaba al inicio de la iglesia el ministerio del diaconado. En los inicios de la iglesia, en los primeros siglos, existían 2 vocaciones distintas. O una persona que llamada al servicio de la iglesia tenía la vocación del presbiterado, sacerdote, o tenía la vocación del diaconado. Una de las dos. Y encima de ambos estaba el obispo. El obispo tenía sus presbíteros y tenía sus diáconos, ambos bajo su mando directo. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Básicamente era: el sacerdote está al servicio del altar, al servicio del sacramento de la Eucaristía principalmente, también de la confesión y los otros. Un servicio principalmente litúrgico. Entonces el sacerdote estaba consagrado para esta función litúrgica sacramental, el sacramento de la Eucaristía. Y el diácono está consagrado
para el sacramento del servicio, no para el sacramento de la Eucaristía y del altar y dentro del edificio de la iglesia, de las ceremonias, sino el diácono principalmente estaba consagrado para el servicio, como lo dice su nombre, diácono es servidor. Entonces, el diácono tenía la función de servir al obispo directamente, eran los primeros ministros del obispo, los diáconos. Se dedicaban a la administración de los bienes de la iglesia, por lo tanto eran los ecónomos de las diócesis, los que manejaban el dinero de la iglesia, y precisamente porque no se dedicaban a las cosas del altar, tenían el tiempo para dedicarse a las cosas de la economía y sobre todo de la ayuda a los más necesitados en nombre del obispo. Eran los que coordinaban todo el servicio caritativo, todas las organizaciones de la iglesia, los que en nombre del obispo coordinaban y mandaban en todas las obras de caridad y beneficencia. Era una especie de coordinadores del obispo. De manera que podríamos decir que en el altar, sí, el diácono cuando iba a misa, el día que pues, le tocaba ir a misa, en la misa estaba ahí junto al sacerdote ayudándole litúrgicamente, pero no era su función principal. Su principal función era fuera de la iglesia y, en cierto sentido, fuera de la iglesia, el diácono en algunas cosas mandaba más que el sacerdote, ¿no? Porque era el primer ministro, por así decirlo, del obispo. Entonces eran los que estaban al lado del obispo, era como su senado, su consejo de gobierno, y se dedicaban a las cosas prácticas y económicas. Pero no era un grado menos o más, o nada, no, era simplemente dos vocaciones distintas, dos tipos de servicio. Entonces el sacerdote, dijimos, tiene una función litúrgica para el altar, mientras que el diácono tenía una función para el trabajo en el servicio de la iglesia, en las cosas prácticas, principalmente el dinero, en la ayuda a los necesitados y en coordinar toda la acción caritativa de la iglesia, y también una función en parte de gobierno nombrado por el delegado por el obispo. Entonces, esta era una vocación distinta, y tanto era así que se tomaba muy en serio la función y la palabra de Jesús cuando dijo: el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor, diácono. Y entonces en la iglesia muchas veces existía la figura, primero, para esa vocación diaconal distinta de la sacerdotal, existía el subdiácono que se estaba preparando para ser diácono, subdiácono, diácono, y existía el archidiácono, que era el diácono principal de una diócesis y que mandaba por encima de muchísimas cosas de la iglesia, y concentraban una autoridad y un poder muy grande por encima de los sacerdotes. Entonces, era un concepto muy distinto al que hoy en cambio puede parecer que un diácono pues es medio sacerdote, pero pues tampoco puede hacer todo. Y no. La iglesia tenía una figura que encarna el servicio. Luego que ha ido pasando, más allá de los hechos históricos humanos, de que pues era difícil tener personas con tanto poder administrativo y con tanta autoridad en muchos aspectos de la iglesia, por encima de los sacerdotes. Bueno, eso es un factor ciertamente que hizo que fueran cambiando algunas cosas, pero el factor principal era también otro, y es recordarle al sacerdote, al presbítero, que él también tiene una vocación de puro servicio, de servicio a los pobres y de servicio a todos. Todos estamos llamados en la iglesia a servir. Y entonces también con esa función se empezaron a juntar ambos órdenes, el orden del altar, el orden sacerdotal, y el orden diaconal, que eran muy diferentes. Ambos se empezaron a fusionar para que también todos los presbíteros fueran al mismo tiempo diáconos. Yo y todos los sacerdotes que conocemos hoy fuimos diáconos. Yo fui diácono hace varios años, justo antes de ser sacerdote, diácono transitorio,
y pasé unos meses como diácono. Pero en realidad esa ordenación diaconal no se me quitó al hacerme sacerdote, sino que además recibí otro orden, el orden al altar al sacerdocio, pero el orden diaconal también quedó para siempre inscrito en mi corazón, de manera que esto nos recuerda a los sacerdotes que nosotros tenemos una vocación principalmente de servicio a todos, de servicio a los pobres y de servicio a la iglesia y al obispo. Entonces se fusionaron ambas. ¿Y qué pasó con el tiempo al fusionarse ambas vocaciones? Pues como que se opacó el sacramento y el orden diaconal, ¿no? Entonces la iglesia ha ido profundizándolo, pero en realidad ese diaconado sigue presente. Por ejemplo, era muy significativo que el Jueves Santo, porque el momento más diaconal a nivel de la liturgia es el Jueves Santo, el lavatorio de los pies. En esa ceremonia del Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía, pero también, y del sacerdocio, pero también la institución del diaconado, en cierto sentido, con el lavatorio de los pies. Es el símbolo, el gesto diaconal por excelencia del servicio humilde. Pues esta función, el Papa Benedicto tenía un gesto, en parte el Papa Francisco también lo hace. Cuando vemos que lava los pies el Jueves Santo, el Papa se pone la estola cruzada, no como la usamos los sacerdotes, sino cruzada, que es como la usan los diáconos, para decir que en ese momento él es un diácono, ejerciendo su diaconado. Y el Papa Benedicto incluso usaba otra prenda propia de los diáconos, que es la dalmática, que es una prenda que tiene como medias mangas y cae por el frente y por detrás. Bueno, pues esas prendas también el Papa las usa. Y también hay algunos cardenales de la iglesia que todavía hoy, pues en algunas ceremonias lo usan porque son cardenales diáconos. Bueno, hay toda una simbología recordando esto. San Lorenzo era precisamente el diácono administrador de la iglesia de Roma, la iglesia principal. Y entonces este diácono era el que administraba la economía de la iglesia y era una autoridad. Era algo parecido, antes de que existiera lo que llamamos ahora los cardenales, él en parte era algo así. Era el Papa, tenía sus primeros ministros, que son hoy los cardenales, en esa época eran diáconos. Y él era uno de ellos, San Lorenzo, y tenía la función de administrar los bienes de la iglesia. Nos cuenta la historia que cuando capturaron, ¿no?, el emperador romano que perseguía a la iglesia, capturó a San Lorenzo, precisamente era uno de los objetivos principales porque era una de las grandes autoridades de la iglesia y porque era el que manejaba el dinero. Entonces lo capturó y le obligó a que entregara los tesoros de la iglesia. Entonces San Lorenzo le dijo, ¿quieren ver cuáles son los tesoros de la iglesia? Le dijeron, sí, llévanos. Y los llevó al barrio más pobre y necesitado, les mostró a la gente, abrazándolos, dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Entonces, como represalia, lo encarcelaron, lo condenaron a muerte y nos dice la historia que a él lo mataron con una tortura durísima, lo asaron vivo en una parrilla enorme y allí lo pusieron en una parrilla ardiente. Y cuando él estaba ahí de espaldas, quemándose en medio del dolor, tuvo la fuerza y el valor del Espíritu Santo, dice la historia, para gritarle a sus verdugos, ya estoy cosido por detrás, ya pueden girarme. Entonces, eso fue algo que impactó muchísimo a los que estaban viendo aquello, a aquellos que lo estaban martirizando, por ver la fortaleza de ánimo y cómo él moría feliz e incluso con cierto sentido del humor, pero sobre todo dando la vida voluntariamente por amor a la iglesia a la que él servía. Bueno, pues hoy la iglesia, y a lo largo de los siglos, ha seguido festejando esta fiesta de San Lorenzo Mártir como una de las grandes fiestas del año, porque es un personaje que nos recuerda primero cuál es la función de los diáconos en la iglesia
y cómo esa vocación tiene un sentido propio, no solamente en cuanto pues un medio, una estación intermedia entre el laicado y el sacerdocio, no, de ninguna manera, sino que es un servicio completo, un servicio valiosísimo y un servicio que la iglesia está llamada hoy a seguir redescubriendo para que, la servicialidad de Cristo se siga encarnando todos los días en su iglesia. Que Dios les bendiga.